Iniciaremos con la estructura del átomo. Si observamos la figura, podemos ver que el átomo está constituido por dos regiones, una central denominada núcleo y otra que rodea el núcleo, que se llama corteza. En el núcleo encontramos a los protones, que presentan carga eléctrica positiva, y a los neutrones, que no presentan carga eléctrica, es decir, son neutros. En la corteza se encuentran los electrones, que presentan carga eléctrica negativa. La suma de los protones y los neutrones constituye lo que se denomina número másico, es decir, peso atómico, masa atómica, y la suma de protones se denomina número atómico. Como el átomo es eléctricamente neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Dirigiremos nuestra atención al núcleo, donde se encuentran los protones y neutrones, y hablaremos sobre los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número de protones, pero diferentes números de neutrones. Esto significa que tendrán el mismo número atómico, pero diferente número másico. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos. El carbono 12, que contiene 6 protones y 6 neutrones, para un número másico de 12. El carbono 13, que contiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14, que contiene 6 protones y 8 neutrones. Como pueden ver, son átomos de carbono que se diferencian en el número de neutrones presentes en el núcleo y por ende en su número másico. Ahora pasaremos a la corteza y hablaremos sobre los electrones, que son los protagonistas de este tema, ya que son los responsables de los enlaces químicos. Los electrones se encuentran distribuidos de una manera particular en la corteza y se denomina distribución electrónica. La distribución electrónica es la distribución más estable y por lo tanto la más probable de los electrones en torno al núcleo. Nos permite conocer el número de electrones en la última capa, que son los electrones de enlace. Los electrones están ubicados en niveles de energía que se denotan con letras o números. Son 7: K, L, M, N, O, P y Q. Dentro de cada uno de estos niveles, los electrones se ubican en subniveles, denominados S, P, D y F. Cada nivel de energía acepta un máximo de electrones. El nivel K acepta 2, el L 8, el M 18, el N 32, el O 32, el P 18 y el Q 8. Lo mismo ocurre con los subniveles. El subnivel S acepta 2 electrones, el subnivel P 6 electrones, el subnivel D un máximo de 10 electrones y el subnivel F 14 electrones. Dentro de cada subnivel, los electrones se ubican en los denominados orbitales atómicos, que no son más que la región del espacio en donde existe mayor probabilidad de encontrar al electrón. El subnivel S contiene un orbital S. El subnivel P contiene 3 orbitales, PX, PY y PZ. El subnivel D contiene 5 orbitales y el subnivel F 7 orbitales. Los orbitales que nos interesan, porque son los que vamos a usar con mayor frecuencia, son los de los subniveles S y P. Cada orbital puede contener un máximo de 2 electrones. Los orbitales tienen formas específicas. El orbital S es esférico. Los orbitales PX, PY y PZ son 2 esferas achatadas en el extremo donde se ponen en contacto. Los orbitales D y F tienen formas complicadas y características de cada uno de ellos. Para escribir la configuración electrónica de un átomo determinado, debemos seguir ciertas normas. La primera de ellas es el principio de relleno o aufbau, que nos indica que se deben llenar los niveles de menor energía, es decir, se debe comenzar a llenar desde el nivel 1.
Luego está el principio de exclusión de Pauli, que especifica que los orbitales solo pueden contener dos electrones con espines diferentes. El principio de Hunt explica que al llenar los orbitales se debe tener en cuenta que un segundo electrón no entra en un orbital si existen otros electrones desocupados en el mismo nivel de energía. El diagrama de Müller o de la lluvia nos indica el orden en que vamos a llenar los subniveles, tomando en consideración que el nivel 1 presenta un subnivel S, el nivel 2 un subnivel S y 1P, el nivel 3 un subnivel S, 1P y 1D, y así sucesivamente. Por lo tanto, el orden en que se van a llenar los subniveles son 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D y así sucesivamente. Por ejemplo, un átomo con número atómico 8 tendrá una configuración electrónica como sigue: 2 electrones en el orbital 1s, 2 en el orbital 2s, 2 en el orbital 2px, 1 en el orbital 2py y 1 en el orbital 2pz. No podemos llenar primero el orbital 2py con 2 electrones existiendo el orbital 2pz vacío. Átomos que forman el enlace
adquieren una configuración más estable, que es la configuración de un gas noble. Los gases nobles, a excepción del helio, presentan 8 electrones en su último nivel de energía. Esto es lo que se define como regla del octeto o regla de Lewis. Cuando dos átomos forman un enlace, cada uno de ellos atrae los electrones de manera diferente. Esto se debe a un fenómeno denominado electronegatividad. De izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta. Posee 7 electrones en el nivel 3. Por lo tanto, debe aceptar un electrón y así alcanzar la estabilidad de un gas noble con 8 electrones en el nivel 3 de energía. El sodio, al liberar un electrón, se carga positivamente y el cloro, al aceptar ese electrón, se carga negativamente. La carga positiva y la carga negativa establecen una fuerza electrostática denominada enlace. Y de enlace pi cuando el solapamiento de los orbitales es lateral. Mientras mayor sea el solapamiento, más fuerte es el enlace. De allí que los enlaces sigma son más fuertes que los enlaces pi.
Con el propósito de explicar la cantidad de enlaces covalentes formados orbital S y 3 orbitales p, formando 4 orbitales sp3. Este tipo de hibridación la adquiere un átomo cuando va a formar enlaces sencillos. Orbital S más 2 orbitales p van a formar 3 nuevos orbitales híbridos sp2. Este nuevo orbital va a contener un 33% de las características del orbital S y un 67% de las características del orbital p. Hibridación sp3. En su último nivel de energía, el carbono presenta 2 electrones en el orbital 2s, uno en el orbital 2px y uno en el orbital 2py. Uno de los electrones del orbital 2s es transferido al orbital 2pz y una vez que esto ocurre se produce la hibridación de los orbitales s con los 3 orbitales p, formándose 4 orbitales sp3. En el caso de la hibridación sp y la hibridación sp una estructura geométrica lineal. Cuando
una diferencia de electronegatividad menor a 0,5, se dice que el enlace covalente es no polar, mientras que si la diferencia de electronegatividad se encuentra entre 0,5 y 2, se dice que el enlace covalente es polar. Esquemáticamente podemos explicarlo de la siguiente manera. Del lado izquierdo observamos las moléculas de hidrógeno y de cloro. Ellas son consideradas moléculas no polares. Esto es debido a que la distribución de los electrones a ambos lados de la molécula es uniforme. En el lado izquierdo observamos la molécula de ácido clorhídrico. Esta es considerada una molécula polar, debido a que el cloro, que es altamente electronegativo, atrae hacia sí los electrones, haciendo que un lado de la molécula sea diferentes al enlace químico que ocurren entre átomos o moléculas. Son más débiles que los enlaces iónicos y covalentes. Entre ellas tenemos las fuerzas ión-ión, fuerzas ión-dipolo, fuerzas ión-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas y la fuerza de Van der Waals. Entre estas fuerzas de Van der Waals encontramos la fuerza dipolo-dipolo y entre ellas unas muy específicas llamadas puentes de hidrógeno. Tenemos la fuerza dipolo-dipolo inducido y la fuerza dipolo. Se produce cuando un ión se acerca a una molécula apolar. El acercamiento del ión, en nuestro ejemplo positivo, genera que los electrones de ese lado de la molécula sean atraídos, produciendo un dipolo. Entonces se establece una fuerza entre ellos, lo que hace que la hemoglobina transporte el oxígeno. Cuando el ión ferroso se aleja de ella, se rompe el dipolo y el oxígeno se desprende. Las interacciones hidrofóbicas es una fuerza que hace que las moléculas apolares en medio acuoso se agrupen de tal manera que el número de moléculas de agua en contacto con ellas disminuya, aumentando así su estabilidad. Observamos en la figura cómo las dos moléculas de ácido graso del lado izquierdo están rodeadas por muchas moléculas de agua. Esto le confiere inestabilidad. En el lado derecho observamos que las moléculas de ácidos grasos se agrupan de tal manera que disminuyen la cantidad de agua en contacto con ella, alcanzando mayor estabilidad.
dipolo formado es transitorio, por lo tanto dura muy poco. Por eso se denomina dipolo instantáneo. Al desaparecer este dipolo, el dipolo de la molécula vecina también desaparece. Este tipo de interacción es típica entre los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos de la membrana.